¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Estamos quizás en la mejor época para usar esos términos, ya que hemos entrado en una etapa en donde nuestra amada franquicia de burras de colores ha pisado el acelerador a fondo y no parece parar, ya que se nos ha confirmado una docena de contenido de esta nueva quinta generación para todos los medios conocidos. Y es que hace unos días se ha lanzado el tráiler oficial de lo que será el primer juego para consolas de esta generación, así como de la franquicia en más de una década, siendo este el ya anteriormente revelado My Little Pony at Martin Bane Adventure, un juego de plataformas 3D en donde controlaremos a Sonny Starcon durante su misión de realizar el Martin Bane Day. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Y primero que nada debemos recordar que este juego es desarrollado por Medbot Studios, el cual es un estudio pequeño pero con gente calificada y publicado por Allrat Games, la publicadora de juegos licenciados family friendly por defecto que se caracterizan por no ser de gran perfil o calidad, pero aún así tienen sus excepciones contadas. Por lo tanto, este no será un juego AAA, sino un juego licenciado de presupuesto moderado, algo que se puede reflejar en su calidad gráfica, la cual si bien no es terrible, está lejos de lo que las actuales generaciones de consolas y tarjetas gráficas pueden dar. Aún así, creo que el factor más importante, que es el gameplay, se ve bastante decente y entretenido para el tipo de juego que es. Y bueno, ya empezando este tráiler podemos darnos cuenta inmediatamente de que se trata de un juego de plataformas 3D, muy al estilo de cosas como los juegos de Spyro, Ratchet & Clank o Banjo-Kazooie, en donde exploraremos todo Martin Bane y cuya principal mecánica será la recolección, en este caso unas estrellas que pueden ser o no una referencia a Twilight por la Curimar, además de unas herraduras azules. Además de eso, sabemos que el juego contará con un sistema de personalización estética y de habilidades, en donde podremos mejorar las habilidades de Alicornio de Sonny y además poder alterar su aspecto con varios accesorios coleccionables que seguro no vendrán con micropagos, porque este es un juego para niños y ponerle microtransacciones en él sería sumamente inmoral. Aunque bueno, a otras compañías eso nunca los ha detenido. Sin embargo, lo que sin duda será el apartado más atractivo es su modo de minijuegos, los cuales podrás jugar en solitario o cooperativo e incluso con pantalla dividida, entre los cuales podemos resaltar el juego de recolectar animales y llevarlos a sus respectivas zonas, o ese juego de baile a través de presionar botones muy similar al minijuego de Equestria Gears. También está ese juego donde podremos hacer carreras de patinaje a través de una pista de obstáculos y el que a mi parecer es el más llamativo, que es el de la carrera aérea, esquivando globos idénticos a los de la G4, que bien podría ser la versión 3D de ese minijuego de vuelo del juego de Gameloft. Ahora bien, la historia, como les comenté, no es muy compleja, ya que se trata de Sonny y sus amigos queriendo hacer un festival conocido como el Martin Bane Day, el cual está siendo saboteado por un individuo misterioso. Pero el que la historia pueda ser canon o tener ciertos impactos en la cronología, no lo sabemos. Aunque el youtuber DJTD, quien trabajó en el desarrollo del juego, mencionó que sí recibió ciertos datos con respecto a la trama de la serie y los especiales, para así poder fabricar el juego, algo que se refuerza con el hecho de que podemos llegar a ver el nuevo faro de Sonny, el cual posee los 3 cristales de la unidad, tal cual como se ve en las mercancías, así como en las promos de otros medios como los cortos. Además, hay que resaltar el hecho de que Sprout está por un momento hablándole a los ponis nuevamente en su posición de emperador, por lo que tal parece que sí podríamos ver ciertos elementos de la trama que afecten a los demás medios, aunque yo no contaría con eso. Y bueno, para finalizar el tráiler, este cierra con la confirmación de que estará disponible en todas las plataformas de la actual y pasada generación, que van desde el Xbox Series, el Xbox One, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch y por supuesto PC a través de Steam. Y que su estreno se dará el próximo 27 de mayo, 2 días después del estreno del primer número de los cómics de la G5 y un día después del estreno del primer especial, dándonos así 3 días seguidos de inmenso contenido de la franquicia que por supuesto cubriremos en este canal. Y solo me queda decir que este juego me da una vibra muy nostálgica a juegos de mi infancia que están en la misma categoría como lo son el juego oficial de Shrek 2 o el juego de Madagascar, por lo que espero que me den una sensación similar. Así que hay que prepararnos para este que promete ser un gran año para la franquicia. Pero si ahora quieres conocer los demás contenidos de My Little Pony que saldrán para este año o otros videojuegos de la franquicia, te dejaré las ventanillas a los respectivos videos aquí. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que, bueno, ustedes ya saben. Por lo que nos veremos muy pronto.